En esta clase de matemáticas vamos a aprender a calcular el perímetro y el área de varias figuras geométricas. Primero que nada, vamos a definir qué es el perímetro y el área. El perímetro es el contorno de la figura. Por ejemplo, aquí podemos ver que solo está marcado el contorno, no lo de adentro. Eso es el perímetro. Dicho de otra manera, es la suma de los lados de la figura geométrica. Por otro lado, el área es la superficie de una figura. Aquí podemos ver que es la región encerrada por el perímetro, es decir, lo de adentro de la figura. Aquí podemos ver la diferencia entre el perímetro y el área de una estrella. El perímetro es solo el contorno, mientras que el área es toda la superficie de la estrella. Ahora, ¿cómo se calcula el perímetro y el área de cada figura? Pues lo vamos a ver a continuación, ya que para cada figura hay una fórmula diferente para calcularlos. Empecemos con el cuadrado. Para calcular el perímetro hay que sumar todos sus lados. Este tiene 4 lados, así que la fórmula es lado más lado más lado más lado. O como sabemos que son 4 lados, podemos multiplicar un lado por 4. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado con lado 2, sabemos que el perímetro es 2 más 2 más 2 más 2 igual a 8. Para calcular el área, la fórmula es lado por lado. Es una multiplicación. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado de lado 2 igual, para calcular el área solamente multiplicamos 2 por 2 y el resultado es 4. Si no te quedó claro, no te preocupes, al final vamos a hacer ejercicios para que quede más claro. Con el rectángulo es algo similar. Para el perímetro, también tenemos que sumar todos sus lados. Lado más lado más lado más lado. Pero aquí lo diferente es que el rectángulo tiene 2 lados más largos que los otros 2. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Otra manera de calcular el perímetro es sumar la base más la altura y multiplicarlo por 2. Porque si nos damos cuenta, tiene 2 bases y 2 alturas. Por ejemplo, si tenemos un rectángulo de base 4 y altura 2, el perímetro sería, al sumar todos sus lados, 4 más 2 más 4 más 2 igual a 12. Ahora, para el área, también es una multiplicación. Hay que multiplicar la base por la altura. Si tenemos el mismo rectángulo de base 4 y altura 2, el área es 4 por 2, 8. Ahora pasemos al triángulo. Para calcular el perímetro, también hay que sumar todos sus lados. Un triángulo tiene 3 lados, entonces es lado más lado más lado. No importa que sean lados diferentes, es decir, que midan diferente. Por ejemplo, si tenemos un triángulo con base 6, es decir, que el lado de abajo mide 6, un lado mide 5 y el otro lado también mide 5, el perímetro, sumando todos sus lados, es 6 más 5 más 5 igual a 16. Por otro lado, para el área se necesita esta fórmula, recuérdala bien, porque siempre es la misma para todos los triángulos. Base por altura sobre 2. La base, como ya dijimos, es el lado de abajo y la altura es la línea amarilla punteada. Recuerda, siempre es esta línea. Entonces, si tenemos un triángulo con base 6 y altura 4, el área es base que es 6 por altura 4 entre 2, 12. Con el círculo, para sacar su perímetro, no podemos sumar todos sus lados, porque si nos damos cuenta, el círculo es una línea curva continua que no tiene un inicio y un fin y por lo tanto no tiene lados. Así que necesitamos una fórmula. Esta fórmula es la siguiente: 2 por pi por radio. Si no sabes lo que es pi, te digo. Pi es un valor constante que siempre va a valer lo mismo. Velo como un número. Pi equivale a 3.1416 aproximadamente. Entonces, tenemos que la fórmula de 2pi por radio es igual a 2 por 3.1416 por radio. Si tenemos un círculo de radio 3, aquí podemos ver que el radio es la línea punteada azul. Para calcular el perímetro utilizando la fórmula sería 2 por pi por radio, que es igual a 2 por 3.1416 por 3, que eso resulta a 18.8.
Ahora, para el área es una fórmula distinta. Esta es pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado significa que estás multiplicando el radio por sí mismo, es decir, radio por radio. Entonces, la fórmula sería pi por radio. Y esta fórmula siempre va a ser la misma para todos los círculos, recuérdala. Por ejemplo, si tenemos un círculo de radio 3, el radio ya sabemos que es la línea azul punteada, el área sería pi por radio al cuadrado, que es igual a pi por radio. Entonces, ya sabemos que pi vale 3.1416, eso lo multiplicamos por 3 y luego por 3, y eso resultaría a 28.3. Por último tenemos al pentágono, que es un polígono de 5 lados. Para calcular el perímetro, sí podemos hacer lo de sumar todos sus lados. Entonces, como tiene 5 lados, es lado más lado más lado más lado más lado. O también puedes multiplicar un lado por 5, pues porque tiene 5 lados, para evitar hacer tantos cálculos. Por ejemplo, si tenemos un pentágono y todos sus lados miden 3, el perímetro sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3 igual a 15. Si multiplicamos 3 por 5 es 15. Así podemos comprobar. Ahora, para calcular el área necesitamos una fórmula. Esta fórmula es la siguiente. Perímetro por apotema sobre 2. La apotema es la línea verde punteada que se encuentra aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos un pentágono con perímetro 15, es decir, que cada lado mide 3 y su apotema mide 4, el área, que es perímetro por apotema sobre 2, es 15 por 4 entre 2, lo que resulta 30. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para reforzar lo aprendido. Estos son los ejercicios. Ponle pausa al video para intentar resolverlos. Cuando termines, sigue viendo el video para conocer el resultado y el procedimiento.